Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar a continuación lo que sucede con el partido de Antauro, que lleva además las siglas de su nombre. Faltan 15 días para que la Corte se pronuncie sobre la ilegalidad del partido. Sobre eso vamos a conversar con Víctor García Toma, abogado constitucionalista. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo le va, Mayra? Un gusto en saludarla. Faltan 15 días para que se tome la decisión de parte de la Corte Suprema sobre la ilegalidad del partido. ¿Qué le parece esta noticia? Me parece que hay que mirarla con expectativa y lamentando que el jurado en su momento no adoptó las decisiones que correspondían de acuerdo a la ley. Debe recordarse, Mayra, que en el año 2012 el Jurado Nacional de Elecciones, pero con otra presidencia, desestimó la inscripción del partido Movadef, porque la ideología de esa organización era contraria a los principios, fines y valores de la democracia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora también con esta organización que bajo el acrónimo de Antauro, ¿no es cierto? Evidentemente trasluce la organización detrás de un movimiento que en determinadas circunstancias promovió una rebelión, ocasionó la muerte de 7 policías, eh, levantó, digamos, utilizando la jerarquía militar de un comandante a un grupo de inexpertos reclutas y ocasionó colocar, digamos, al país en una situación de grave intranquilidad. Eso debió ser resuelto por el jurado, a pesar de existir una tacha, pero lamentablemente, eh, probablemente por ciertas reminiscencias del pasado, ciertas vinculaciones ideológicas del pasado, eso no se materializó. Ahora, tras la denuncia formulada por el Ministerio Público, corresponderá a la Corte Suprema. ¿Y qué es aquello que finalmente la Corte Suprema analizará? Es si ya no será a través del ideario, porque eso ha sido de alguna manera convalidado, es si luego de haberse inscrito esta organización se han promovido actos que estén dirigidos a afectar derechos fundamentales, entre ellos, por ejemplo, la vida o la seguridad ciudadana. Y Ujú. bueno, algo de eso hay, porque el señor Antauro Humala se pasea por calles, plazas y avenidas señalando que va a fusilar, ¿no es cierto?, a un número no determinado de personas y por distintas razones, desde supuestos actos de corrupción sin que previamente estos sean acreditados como tales a través de una resolución judicial, como el hecho de pertenecer a organizaciones totalmente contrarias a su ideario o incluso, eh, digamos, por prácticas racistas o de género, ¿no? Eso evidentemente indicaría que probablemente la Corte Suprema podrá, desde esa perspectiva, podría declarar la ilegalidad de esta organización. Doctor, justo el último fin de semana, Antauro Humala ha vuelto a reafirmar que va a fusilar a expresidentes. Entonces, partiendo de lo que usted nos está explicando, este argumento debería ser tomado por el Poder Judicial para resolver la demanda de la Fiscalía. Debería hacerlo, Mayra, porque en principio la aplicación de la pena de muerte solo está permitida para los casos de los delitos de traición a la patria y luego de un proceso con sentencia y de cosa juzgada. En consecuencia, nadie puede tomarse el atrevimiento de desparramar la idea, generar conciencia en un sector de la ciudadanía, el de que forma parte de un programa electoral la ejecución de los expresidentes, cualesquiera que estos fueran, por el solo hecho de haber sido presidentes y sin que exista para ninguno de ellos condena alguna, y que en todo caso no implican la aplicación de la pena que éste sostiene. Más allá de eso, eh, es una exaltación, ¿no es cierto?, a la muerte, digamos.
en puridad, de alguna manera, esto expresa un sentimiento fascista, ¿no? Que debemos claramente repudiar. En el mundo de hoy, exaltamos el derecho a la vida y hay quien se regocija, ¿no es cierto?, haciendo campaña, exaltando, ¿no es cierto?, ante el tumulto a la muerte. Eso es inconcebible. Ahora, doctor, algunos dirigentes del partido han tratado de separar el discurso violentista de Antauro Humala con la organización, pero ¿se puede hacer esto teniendo en cuenta que el partido tiene el nombre de Antauro Humala con las siglas y además el partido, bueno, Antauro Humala pertenece a este partido? Se puede separar, se puede deslindar del discurso violentista? Esto es parte de un fenómeno que se da en el Perú, en donde aparecen partidos caudillistas, es decir, los líderes son los dueños, los propietarios de esa organización. Esa organización está conectada, tiene digamos, es un gemelo, ¿no es cierto? La organización es un gemelo del líder, no pueden ser desligados. No existiría el partido Antauro sin Antauro. En consecuencia, y ese partido no podría sostener cosas diferentes a las que piensa su líder, que son las de las cuales estamos ahora conversando, ¿no? Ujú. Fue un error entonces del Jurado Nacional de Elecciones permitir la inscripción de un partido que transgrede los principios democráticos entonces. No solamente ya existía un antecedente del año 2012 con una organización como el Movadef, sino porque además desde el año 49 está plenamente insertado en el derecho constitucional y en el derecho electoral la denominada democracia defensiva, que fue instaurada en Alemania para combatir la presencia de organizaciones vinculadas con el fascismo y con el comunismo estalinista. ¿Y por qué razón? Porque esas organizaciones se insertan en el proceso democrático, se aprovechan, digamos, digamos, de los atributos de, de esta ideología, la libertad de expresión, la tolerancia, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, pero evidentemente utilizan estos atributos para acabar con el sistema. Y entonces los alemanes claramente han dicho, no puede haber tolerancia con los intolerantes y en consecuencia no se les permite la inscripción. En España, en la década de los años 80, esta organización llamada Harry Batasuna, que era el brazo político de los etarras, fueron echados del sistema electoral por las mismas razones. Entonces, ya existía, ya existía una doctrina, existía precedentes vinculantes que incluso fueron tomados por la Corte Europea de Derechos Humanos, e incluso había precedentes del propio jurado desde el año 2012. Entonces, es por esa razón que estamos hoy frente a un problema que el jurado en su momento pudo y no quiso arreglar. En esos momentos el Congreso podría nuevamente evaluar que personas con sentencia por delitos graves puedan postular a cargo público. ¿Debería? Sí, pero habría que hacerlo con mucho cuidado porque se podría sostener la tesis que es una ley con nombre propio. Es decir, estando a portas, digamos ya los comicios electorales, en realidad desde abril de este año ya se ha iniciado la etapa preelectoral, ¿no? Pero bueno, utilizando con buenas pinzas la redacción jurídica, deberíamos avanzar hacia ello y liberar, digamos, al país, no de Antauro, sino en general de todas estas organizaciones que en una situación de vulnerabilidad de nuestra gobernabilidad pueden hacernos mucho daño. Cada vez más se ven actos de violencia callejera que no son combatidos eficazmente. Ahora, imagínese agregarle la incitación a la violencia desde, ¿no es cierto?, programas electorales que incluso podrían llegar a tener a una cierta representación parlamentaria. Y si Dios nos desampara, hasta apoderarse del gobierno, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, doctor García Toma, por estar con nosotros en Perú 21 hablando sobre ese tema. Muy amable. Gracias a usted, Mayra. Gusto en saludarla. Hasta luego. Igualmente. Bien, era entonces Víctor García Toma, abogado constitucionalista, exministro de Justicia también, que estaba con nosotros reaccionando sobre este tema. Regresamos con más información.